Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Gusto, como siempre, saludarlos. Queremos darles la bienvenida a este cuarto programa de Fortaleciendo nuestro sindicato. Un programa que se emite a través de la Red Nacional de Noticias Obreras y a través de Facebook Live. Roxana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, pues, compañeros. Nuevamente estamos en el programa Fortaleciendo el Sindicato y otros más que vendrán. Esperemos que nos escuchen los planteamientos acerca de este tema, de lo que es la toma de fábricas y también la ley de empresas sociales. Muchísimas gracias, Roxana, y gracias por compartir este espacio, un espacio dedicado a los trabajadores, a los sindicatos, como instrumentos principales de lucha de los trabajadores. Les reiteramos la bienvenida y el agradecimiento de antemano por compartir y escucharnos en este programa. ¿Cuándo, carajo? Y hoy vamos a conversar con ustedes, compartir uno de los temas, de las temáticas que consideramos importante en este contexto, ya marcado desde hace algunos años atrás, que tiene que ver con la toma de fábricas. Y la toma de fábricas que tiene como antecedentes principales el hecho de que en otros países como Argentina, por ejemplo, en Brasil, empezó justamente a plantearse como un método de lucha, pero al mismo tiempo también, como pasó en el caso de Argentina, en el año 1964, como toda una propuesta de poder justamente expropiar las empresas capitalistas, las empresas que, como en esa época también, se denunciaban o eran denunciadas con relación a vulneración de derechos laborales. Y ahí quedó una gran pregunta. ¿La toma de fábricas es expropiatoria? ¿Busca fundamentalmente esto de apropiarse de las empresas constituidas en una sociedad capitalista? Esta es la pregunta a través de la cual varios investigadores, sindicalistas, empezaron justamente a debatir en torno a esta temática. ¿Pero qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en nuestro país, Roxana, con esto que se denomina toma de fábricas? ¿Y cuál es su relación con las empresas sociales? Esto es lo que vamos a abordar en este cuarto programa. En principio, señalar algunos elementos, Roxana, si me permites, por favor, si me permiten, compañeros y compañeras, unos antecedentes importantes a marcar. En un contexto previo, como antecedentes podríamos indicar a la toma que realiza un sindicato, los trabajadores de una empresa, de una fábrica, si hablamos del sector fabril específicamente, ¿cuáles son esos antecedentes? Revisando la corta historia de varias empresas, de varios sindicatos, encontramos por lo menos 4 elementos centrales. El primero, lo decimos rápidamente, que previo a la toma de fábricas asumida por los trabajadores, existió vulneración de derechos. Esto significa despidos masivos. Despidos de trabajadores, en muchos casos, sin beneficios sociales. El ejemplo, lo que pasó en Prosil, una empresa en Cochabamba, que justamente marcó este tipo de antecedentes. Este es un primer elemento, vulneración de derechos. Uno segundo tiene que ver con que la toma de fábricas tiene como un antecedente importante el hecho de que los empresarios continúan aludiendo a que la empresa tenía problemas económicos, que estaba en crisis y en una posible situación de quiebra o
en cualquier otra situación debido a la coyuntura económica, debido a una serie de problemas que fueron justamente argumentados por los empresarios. Esta es una situación y frente a la cual justamente los trabajadores, los obreros en este caso, asumen esta posición de la toma de fábrica. Uno tercero tiene que ver con que, como antecedentes justamente, tiene que ver con el desconocimiento de sentencias, de disposiciones de reincorporación laboral. Es decir, los empresarios sencillamente no hacen caso, no hicieron caso de lo que significa el cumplir, por ejemplo, una resolución del Ministerio de Trabajo. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente desoír algo que en este caso beneficia a los trabajadores, como tiene que ver con la reincorporación laboral. Y cuarto elemento es que los trabajadores previo a la toma de fábricas hicieron o realizaron huelgas, paro de brazos caídos, medidas de 24 horas, paro de 24 horas y otras huelgas de hambre, incluso como medidas justamente ante esta situación de vulneración de derechos laborales. Estos son los antecedentes. Y por eso, Roxana, amigos, amigas, compañeros y compañeras, trabajadores, la toma de fábricas continúa surgiendo de la práctica de la acción colectiva de los trabajadores. Y en este sentido, la toma de fábricas viene a ser un método de lucha. Frente a toda esa visión de los empresarios que mencionan que la toma de fábricas es ilegal, es arbitraria, significa que los trabajadores pretenden apropiarse de las empresas, en fin, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta porque no hay un afán inicial, un propósito inicial de los trabajadores de apropiarse de una empresa. Al contrario, la toma de fábricas es un método, una acción colectiva de los trabajadores frente a la vulneración de derechos, incumplimiento de resoluciones y, finalmente, incumplimiento de otro tipo de acuerdos que afectan los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Roxana, pintando en este primer panorama, en este caso, hay muchos ejemplos de trabajadores, de sindicatos, de empresas, donde justamente podemos observar este hecho que estamos marcando como inicio de esta temática. El caso de Punto Blanco, por ejemplo, Roxana, hace algunos años, Punto Blanco es un ejemplo a tomar en cuenta en el sentido de lo que significó la toma de fábricas y su posterior conversión hacia una empresa social como una medida de respuesta a los trabajadores. Bueno, me parece muy interesante la explicación que has dado sobre el tema de la toma de fábrica y su contexto de carácter internacional. Pero también debemos complementar la exposición de Bruno en el sentido de que la toma de fábricas en realidad es un ejemplo de carácter internacional. Tenemos un programa donde nace en realidad la toma de fábricas. La toma de fábricas en nuestras disposiciones, en nuestro acontecer político, boliviano propiamente, nace de la tesis de Pulacayo. Y de la tesis de Pulacayo vamos más antes todavía a un documento muy extraordinario que es el programa de transición. Importante marcar. Muy importante marcar el programa de transición. ¿Por qué? Ese es un documento programático de métodos de lucha de la clase obrera en su conjunto. Por ejemplo, cuando se habla de la toma de fábricas, cuando se habla del salario mínimo vital con escala móvil, cuando se habla de una serie de reivindicaciones transitorias, ¿qué quiere decir eso? Una reivindicación transitoria implica que detrás de una toma de fábrica estaría más allá. No se contentaría con simplemente hacer la toma, administrar por la clase obrera una fábrica, digamos, ¿no?
porque estarían administrando en el contexto de lo que es la ley de empresas sociales, estarían administrando subrogándose obligaciones que los empresarios ya han dejado. ¿Qué quiere decir eso? Porque las empresas sociales ahora se imponen a partir de 1918 como un premio que el gobierno ha dado como un regalo el 1 de mayo del 2018. Más que todo porque indudablemente el gobierno hace un análisis de la situación general de lo que pasa. No es que le transmite así le da un regalo, sino que es una presión muy fuerte del empresariado correspondiente. ¿Por qué? Porque el empresariado correspondiente ya está pues en una crisis económica. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las fábricas en realidad han desmantelado pues sus activos, ¿no? Han transferido sus bienes inmuebles, han sacado sus mismas maquinarias, tienen deudas con el Estado, tienen deudas con la caja, tienen deudas, infinidad de deudas. Indudablemente el Código de Comercio establece que en caso de esa situación de estas fábricas, o llegan a la liquidación forzosa, a la quiebra o directamente al abandono de las fábricas. Si nosotros vemos este contexto de la ley de empresas sociales, si me permites, para quizá en una segunda parte del programa, dedicarle un poco más específicamente esto de la ley de empresas sociales, sino más bien determinar ya qué los elementos que hacen a la toma de fábricas. Por eso mencionaba el caso de Punto Blanco, un caso muy concreto que podría servir como no solamente como ejemplo de lucha, sino también como aquellos elementos que los trabajadores necesitan para entender lo que significa la toma de fábricas. Indudablemente para llegar a una toma de fábricas, la clase obrera tiene como fundamento el incumplimiento por parte de la patronal de su pliego de reivindicación. Su pliego de reclamación, su pliego de reivindicación ante el ministerio, en todos los casos, ¿no? No es que los trabajadores van directamente a una toma, sino que tienen que atravesar una serie de circunstancias, peripecias, ¿no? Para llegar a esto de lo que es la toma de fábrica. En el caso de Punto Blanco, por ejemplo, ha sido muy interesante porque ustedes verán, se ha iniciado en 1970, ¿no? Han importado las maquinarias desde 1970. Las maquinarias son de esa época. Una empresa muy conocida. Muy conocida, además. Indudablemente, esta empresa, grandes rasgos, los empresarios, a través de palos blancos, han hecho las transferencias, 3 transferencias. Pero primeramente han aprovechado, lógicamente, de los créditos de liquidez que daba el Banco Central de Bolivia. Es lo que actualmente da también el Banco Central a los empresarios, a los industriales, bueno, a una infinidad. ¿Para qué? Para producir más, para que continúe. En esa fecha dieron un crédito de liquidez no solo a Punto Blanco, sino a diferentes fábricas. Este crédito de liquidez fue la suma de $615,000 americanos. $615,000 americanos. Que la deuda que tenía La deuda que tenía. Como la empresa no pudo pagar, ¿no? Y no hubo un control de parte de la otorgación que le ha dado el Banco Boliviano Americano, no le ha dado y no le ha podido pagar, aunque sea en piedras, porque ni en piedras ha podido cancelar, ha tenido que entregar estos bienes inmuebles, concretamente el bien inmueble de 1.000 metros cuadrados y la maquinaria en favor de ¿quién? Del Banco Central de Bolivia, que era su acreedor principal. El Banco Central de Bolivia, mediante la figura de cesión de pago, acepta esa cesión de pago. E indudablemente con muchas deficiencias legales. En principio, el Banco Central no se dio cuenta, o no, ¿qué pasó? Que al aceptar la dación de pago en pago de una deuda, estaba también aceptando todos los créditos que tenía como trabajadores. Tenía como 35 trabajadores y indudablemente no les pagaron los beneficios sociales. Y la Ley General del Trabajo dice, como acepta la deuda, se convierte el Banco Central, que no es su uso, que no es de ley, acepta como una dación de pago.
¿Quién en realidad es el acreedor ahorita de los beneficios sociales? Es el Banco Central de Bolivia. El acreedor principal. Acreedor principal. En algún momento algún dirigente decía, no somos dueños de la empresa, sino es el Banco Central. Claro, es el Banco Central que asume la deuda. Pero en una situación totalmente inadecuada, el Banco Central inicia un juicio de desalojo a los propios trabajadores, ¿no? Bajo un argumento que inclusive está dentro de la unidad productiva. Claro, pues, el Código de Comercio dice unidad productiva. Y ahí sí que no se puede vender este activo que es trabajadores así nomás con otros bienes. Se vende en bloque, se vende, pero conociendo a los acreedores. En este caso, acreedores, los trabajadores ganan de los beneficios sociales. Bueno, y los trabajadores actualmente se mantienen en la fábrica. El Banco Central, indudablemente, queda en una confusión total. ¿Pero por qué los trabajadores se mantienen en su trabajo? ¿Por qué se mantienen? Un elemento bien importante es acerca de la unidad de los trabajadores. 36 trabajadores que tienen sus familias, sus hijos, todo eso, ¿no? Entonces ellos se mantienen siempre unidos y saben que el Banco Central es el que debe cancelar los beneficios sociales o hacer un canje, por ejemplo. En este caso, indudablemente, entiendo que el Banco Central de Bolivia tiene que racionalizar su situación, hacer un reconocimiento de los trabajadores, otorgarles el bien inmueble como evasión de pago por el concepto de beneficios sociales, ¿no? Y quizá algo más adicional que los deberían los trabajadores. Indudablemente, la ley de empresas sociales no está en la ley de empresas sociales esta figura de lo que son los trabajadores de Punto Blanco, porque no es empresa privada, actualmente es de propiedad del Banco Central. Pues o sea, cambió la figura. Y no se puede. Como empresa privada, sí, y ahora... Claro, es empresa social, ¿no? Es una empresa social, pero que está bajo la tuición del Banco Central de Bolivia, que es estatal, que no es su giro, que no puede ser. Pero no se puede decir que es una empresa pública. No es una empresa pública, pero es una entidad financiera, como es, ¿no? El Banco Central emisor, además. Entonces tiene que ver las alternativas de darle en dación de pago, haciendo una cotización de lo que cuesta ahorita ese bien inmueble y de lo que cuesta el equipo correspondiente, que son tan obsoletos que son de la época del 71 la importación de estos. Ahora, lo bueno de esto es eso, ¿no? De que hay una unidad de los trabajadores. Ellos no se van a mover en tanto en cuanto den una solución real como Estado boliviano y a través del Banco Central de Bolivia. Eso es a grandes rasgos lo que pasó con el Punto Blanco. Y en el caso de Punto Blanco, entonces, para recordar estos elementos tan importantes como información además y como ejercicio de memoria histórica, los trabajadores deben no perder la memoria histórica, que significa recordar estos casos como lo que pasó en Punto Blanco, que Roxana, para tratar de hacer una especie de resumen, los trabajadores se mantienen firmes hasta ahora, unidos, aunque en menor número, entiendo que eran más de 200 trabajadores inicialmente en Punto Blanco, se mantienen firmes en esto que significa el resguardo del respeto y cumplimiento de sus derechos laborales. Si una empresa tiene problemas, entra en un proceso de liquidación o de quiebra, Código de Comercio establece, y me corriges por favor Roxana, el Código de Comercio establece que los trabajadores tienen prelación. Y prelación significa que tienen preferencia. Claro, en lo que significa el cubrir, por ejemplo, el pago de beneficios sociales, salarios de vengados y otros. Claro. Ahora con la Constitución Política del Estado y por las leyes correspondientes es un privilegio, los beneficios sociales gozan de privilegio. Una creencia privilegiada frente a los otros acreedores ordinarios y extraordinarios, incluyendo dentro de los privilegiados están los salarios de vengados de los trabajadores. Y eso es, lógicamente, lo han logrado con sus constantes luchas los trabajadores en su conjunto, sean mineros,
constructores, fabriles y clase media a través de sus organizaciones matrices. Bueno, para tomar otro caso más reciente, San Luis, las industrias alimenticias San Luis. ¿Qué pasó en estas industrias recientemente? Los trabajadores en una mañana, prácticamente como se menciona entre los trabajadores en su lenguaje, se desayunaron con un tremendo cartel que decía: la empresa cierra por diferentes motivos. Y eso significaba sencillamente, en el caso de San Luis, el despido injustificado de los trabajadores. Pero un despido no precisamente, Roxana, y esta es otra cuestión a tomar en cuenta, que la empresa tenga problemas, que la empresa esté en una situación deficitaria, por ejemplo, sino más bien que hubo un problema con el fallecimiento de los dueños de la empresa, tanto del padre como del hijo, como un heredero principal, y otros parientes, otros familiares se hicieron cargo de la empresa, pero el hacerse cargo implicó como una medida principal el despido de trabajadores. El dejar en el limbo, en la gran incertidumbre a los trabajadores, atentando claramente su derecho al trabajo. El derecho al trabajo y a una fuente de ingresos que requieren los trabajadores, así está establecido en diferentes normas, y esto es lo que sucedió en San Luis. Y como respuesta ante esta vulneración flagrante de los derechos, los trabajadores hicieron la toma de la fábrica, ¿sí? Pero reiteramos, no precisamente porque la empresa haya mostrado, menos todavía, que haya tenido un informe de auditoría que demuestre que la empresa estaba en problemas económicos, en problemas de sostenibilidad económica, sino más bien simplemente el hecho de una arbitrariedad en despedir a trabajadores sobre pretexto de esta situación que se dio con el cambio de propietarios en esta empresa. Esto pasó en San Luis. Roxana, actualmente los trabajadores continúan en vigilia, continúan todavía reclamando. ¿Qué debe pasar para que esta toma de fábrica implique precisamente o garantice a los trabajadores de San Luis, en este caso, que sus derechos sean reconocidos, sus derechos sean respetados? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, en realidad los trabajadores de la panadería San Luis, ¿no?, hicieron un procedimiento similar, digamos, el hecho sobre incumplimiento de muchas reivindicaciones, de muchos aspectos. El hecho de pago de sueldos, todo eso. Fueron al Ministerio de Trabajo, es más, obtuvieron el recurso de revocatoria, todos sus cursos de revocatoria, sobre un recurso que se notificó propiamente al empresario, y como empresario San Luis, el empresario ya fallecido, ¿no?, entonces tenían que hacer ante un heredero legalmente constituido, pero no se aparecieron ni los herederos, y no, por el contrario, utilizaron en realidad un apoderado que no tenía la representación legítima, porque ya había fallecido. Entonces, el fundamento del recurso jerárquico fue denegado este poder correspondiente, porque no estaba legitimado para actuar como tal, ¿no?, para que se asuma la representación de la empresa. Sí, lo que ellos querían en realidad era el cumplimiento de los pagos de febrero, marzo del 2021, ¿no?, y acudieron, más que todo, hicieron un amparo constitucional. Este amparo constitucional les fue favorable a los trabajadores, ¿no?, ordenándoles reincorporación y el pago de sus salarios devengados. Actualmente lo han obtenido eso. Pero fueron en realidad, ellos tomaron la fábrica. Inicialmente tomaron la fábrica. Pero hicieron una vigilia interna dentro de la fábrica. No es que agarraron la fábrica, no es eso. En ese aspecto los trabajadores son muy cautos, ¿no? Estuvieron en vigilia internamente, ¿no?, pero fueron desalojados. Vinieron como 30 personas, como una especie de fuerzas jóvenes,
¿no? Juntamente con la policía. Y estas fotos lo tienen los trabajadores. Es algo inaudito. ¿Bajo qué argumento han sido desalojados? Directamente, amanecieron en la mañana, vinieron con la movilidad, vinieron con esas personas y se entraron, ingresaron por la parte trasera de la fábrica. Y los trabajadores estaban ahí internamente. Los botaron, los sacaron a los trabajadores. Esas fotos realmente las tomamos y las tomaron también los trabajadores. A raíz de eso se aplicó, se quiso hacer una denuncia, ¿no? Pero bueno, indudablemente algún colega, el colega que está a cargo de este asunto, hizo nomás una medida preventiva de intervención judicial ante el juez, ¿no? Una medida preventiva, y también obtuvieron este recurso de amparo constitucional ganada. Entonces, entiendo que en esta medida preventiva de intervención seguramente han logrado más con el fundamento del amparo. No está transmitiendo esa reconexión. ¿Me hace señas? Ahora sí. Compañeros y compañeras, lamentablemente tuvimos problemas de conexión. El internet no siempre ayuda a un trabajo más continuo. Bien, Roxana, estábamos comentando esto de San Luis, tan importante porque hubo una toma de fábrica. Lamentablemente, el empresario o los que tienen que demostrar que son herederos o son los nuevos representantes de la empresa, acudieron a personas que, como contaba Roxana, se entraron por la pared trasera de la empresa y lo desalojaron. Desalojaron a los trabajadores que estaban justamente en esta acción de toma. Claro, eso es cierto, ¿no? Los trabajadores hicieron la toma de la fábrica, pero ingresaron a la fábrica e instalaron una vigilia interna, sin que tengan que utilizar las máquinas, nada. En ese aspecto los trabajadores son muy recelosos, respetuosos, ¿no? De aquellos medios, ¿no? Pero no obstante eso, en un momento, un día correspondiente, creo que es el 27 de junio de este año, cuando estaban en vigilia los trabajadores, ingresaron a la fábrica aproximadamente 30 personas. Desalojaron a los 7 obreros, contrataron a la policía de seguridad física, más la misma policía que estaba ahí, ¿no? Realmente ha sido desastroso, había que ver como en película, y esas fotografías las tienen los trabajadores. A raíz de eso, se quiso hacer una denuncia por sabotaje y coacción contra el empresario y contra los que supuestamente eran dueños. ¿Por qué? Porque estaban vulnerando también los mismos empresarios la ley 316 al ingresar en forma violenta, ¿no? No solamente por parte del trabajador, el trabajador está ingresando haciendo vigilia por sus fuentes de trabajo, pero los otros ingresaron en forma violenta, pusieron calaminas, inclusive N de cosas. Bueno, ahora ya tienen el amparo constitucional ganado. Una típica acción delictiva. Sí, es siempre, así va. Enfrentaron la lucha de los trabajadores. Así es. Es más, alguna vez decían, ¡qué barbaridad! Si el empresariado y la patronal tiene policías de seguridad a su alcance porque tienen los medios económicos, bueno, pues también habría que ver las policías sindicales que deberían tener también intersindicales para evitar este tipo de atropellos. Hay experiencia de la policía sindical. La policía sindical, pero bueno, a eso no ha llegado. Tiene otros fines. Tiene otros fines. ¿No? Ahora ganaron el amparo constitucional, esto tiene que ir todavía en revisión, ¿no? Tenemos experiencias de otras fábricas que aún teniendo el amparo constitucional ganado, no acatan la patronal, yendo a una acción contra la patronal, nivel de código penal, no sabotaje y una serie de cosas, tampoco acata la patronal. Entonces, indudablemente, esta experiencia que toma la clase obrera
haciendo su toma, su vigilia, que no haya los mecanismos legales que le puedan lograr una verdadera reincorporación a sus derechos, ya da un salto cualitativo los trabajadores de otro nivel de lucha, que solo la situación política, el nivel de desarrollo educativo que tenga la clase obrera, va a poder, lógicamente, superar estos medios de carácter legal que son absolutamente insuficientes, pero necesarios. ¿Qué dijo el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo fue la sección del Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo, indudablemente, dentro de sus competencias en San Luis, le dio la razón, porque lo que ellos pedían era ¿Y frente al el pago que querían. No dijeron nada porque no es su competencia. Ya, en realidad es la policía la que debería hacer las investigaciones. No se hizo porque estaba ahí la policía también. ¿Ya se acuerdan? Okay. Solamente eso como un detalle de lo que nada más. Estos pormenores de la lucha. Sus reivindicaciones concretas eran sus sueldos devengados de marzo, abril y mayo, pagos de lactancia post y postnatal, prima de la gestión 2016 hasta el 2021 que no se habían pagado, ropa de trabajo y el bono dominical. Y frente a eso pidieron la intervención judicial ante la Judicatura Laboral. Ahora, indudablemente, no sé si está en la perspectiva de San Luis hacer una empresa de carácter social o cuál sería la respuesta de los herederos. En esa función ya se estudiará qué es lo que va a continuar, qué acciones más van a hacer. O sea, en otras palabras, la lucha de los trabajadores de San Luis continúa. Continúa y obviamente estar atentos ante lo que significa todos estos tejemenejes, si me permite que el término, que los empresarios utilizan como esto de haber desalojado de manera ilegal a los trabajadores. Bueno, pero hay otros casos, Roxana, antes ya de entrar propiamente en este otro tema importante vinculado a la toma de fábricas, como es la constitución de empresas sociales. En Cochabamba, dos empresas, Prosil, una industria dedicada a la producción de artículos de goma, y Centex, una hilandería, una productora de tejidos, de lana, pues dos empresas allá en Cochabamba que también, en este caso, vulneraron los derechos de los trabajadores. Así lo podemos recoger de una revisión rápida, una revisión hemerográfica, en el sentido de que específicamente en el octubre del año pasado, los trabajadores de Prosil demandaron más bien frente a la empresa el pago de 8 meses de salarios adeudados. 8 meses. Creo que hay otra empresa, Roxana, también, que está reclamando el pago de 15 meses de salarios como ejemplos de lo que significa que la empresa, como en el caso de Prosil, vulneró derechos y lo violó de la manera no solamente flagrante, sino de la manera más cruda, con relación a restringir derechos, pero sobre todo vulnerar las condiciones de trabajo, afectar las condiciones de vida, de subsistencia de los propios trabajadores. En el caso de Prosil, Roxana, también se hizo una toma de fábricas, y esta toma de fábricas está ahora, o ha culminado recientemente, el 1 de mayo de este año, en convertir a Prosil en una empresa social. Ahí aparece este concepto de empresa social como una suerte, entre comillas, de solución, de salida a estos problemas, a estas vulneraciones de derechos que enfrentaron los trabajadores. ¿Qué otros elementos encontraríamos en el caso de Prosil, Roxana, además de la vulneración de derechos, del desconocimiento por parte del empresario, también de soluciones de desincorporación y otros? ¿Qué otros elementos encontramos como para poder ver algunas contribuciones desde la lucha de los trabajadores de Prosil? Bueno, en el caso de Prosil, entiendo, ya en realidad es reconocida como una empresa social, ¿no? Pero hay una lucha aquí entre los trabajadores de Prosil
y la Central Obrera Departamental de Cochabamba, ¿no? La Central Obrera Departamental, en una actitud un poco agresiva, en realidad es una denuncia contra el sindicato Prosil, por el hecho, y hay una denuncia que los de Prosil, los trabajadores, desmienten, de que el doctor Germán Marcelo Inchausti habría recibido el importe o habría solicitado el 20% en capital, como capital social de la empresa reconocida como empresa social. Ante esta situación, los trabajadores en realidad hacen una nota aclaratoria pidiendo que la Central Obrera Departamental de Cochabamba hagan una aclaración y desmientan esta acusación contra este abogado. En realidad no se tiene más otra información, pero por fuentes de denuncias que son realmente legales, se ha obtenido alguna documentación que en un otro caso de otra empresa que es Sendex, ¿no? Estarían propiamente inmiscuidos, ¿no? Ahí dirigentes de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, concretamente el señor Mario Céspedes, ¿no? Mario Céspedes. Ocurre de que han constituido una empresa social, Sendex, ¿no? Que les iban a pagar sus beneficios sociales, les pagaron sus beneficios sociales, pero con la cesión de las áreas de terreno, que era creo 20.000 hectáreas, ¿no? Pero una vez que hicieron eso, solamente se adueñaron como 6 trabajadores, y entre esos incluye este señor Mario Céspedes. Entonces el señor Mario Céspedes se convierte ahora en un empresario, que lo inhabilita para ejercer el cargo de representante de la Central Obrera Departamental. Tanto sus estatutos como también lo que dice la ley, no puede ser. O sea, Roxana, para entender un poquito más, la constitución de empresas sociales como una suerte de respuesta a empresas que demuestran tener problemas económicos, que demuestran estar en una situación de quiebra y otras, y esta suerte de salida, y reitero este concepto de que se pueda convertir esa empresa en problemas económicos, situación de quiebra, pasan a manos de los trabajadores y se convierte en empresa social. Pero ocurren estas otras cosas, en el sentido de que esto de las empresas sociales no es una taza de leche. No sé si es una reivindicación de los trabajadores, Roxana, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Prosil, de Sendex, Punto Blanco, hemos visto que no es así, pero en estas dos empresas como ejemplos concretos, y San Luis, que seguramente con el pasar de los días, seguramente se aclarará también qué va a pasar en ese caso, ¿será una reivindicación esto de la constitución de las empresas sociales que ha sido ya prácticamente reconocida en la normativa boliviana con la ley 1055 del 1 de mayo del 2018 y el decreto supremo 3771 del año 2019. Ambas normas, además de la Constitución Política del Estado de 2010, que abre esta posibilidad que los trabajadores puedan hacerse cargo de las empresas. Pero es penoso escuchar, Roxana, lo que nos has estado contando en el sentido de lo que pasó o viene pasando en Sendex. Por eso la consulta. Una empresa social con las características que seguramente les vamos a analizar ya no más, ¿es una reivindicación de los trabajadores? Ese es el propósito. El tener una empresa social en manos de los trabajadores significa que sus derechos laborales que fueron vulnerados, fueron desconocidos, sean ahora de beneficio de los trabajadores. Las deudas, por ejemplo, por concepto de salarios, de no pago de subsidios, de maternidad, por ejemplo, beneficios sociales y otros. Al constituir una empresa social, ¿se recuperan esos beneficios, Roxana? Bueno, hecha la ley, hecha la trampa. Indudablemente, la ley de empresas sociales, como te repito, ha sido producto de presiones muy fuertes al gobierno como tal. ¿De parte de quién?
de parte de las bases, de los trabajadores, no como empresas sociales. Ellos nunca han hablado acerca de empresas sociales. El gobierno le dio el denominativo de ley de empresas sociales. Ahora, ¿dónde está el problema acá? La ley de empresas, la toma de fábricas, ¿dónde te va a dar? ¿Dónde va? La toma de fábricas te da en el sentido de que los trabajadores toman en sus manos el aparato productivo, todo en realidad. Y ellos deciden su propio gobierno como tal. Y bajo el denominativo de control obrero colectivo. Esa es una reivindicación sana, adecuada, tal como dice la tesis de Pulacayo, tal como dice el programa de transición. Pero eso es cuando es un gobierno con características diferentes. ¿No ve? Con otro contenido. Con otro contenido político. En cambio, esto de ley de empresas sociales es como si les estuviera dando, ¿no?, el gobierno como tal, diciéndoles: yo te regalo esta empresa, te doy esta empresa, pero ojo, tienen una deuda millonaria. Así es. Porque el acreedor principal, que si bien está en primer lugar en el pago de beneficios sociales, los trabajadores, hay también acreedores quirografarios también. Bancos, por ejemplo. Bancos, por ejemplo. Eso es lo que pasó también con esta fábrica Polar, por ejemplo. Polar no entra dentro de la ley de empresas sociales. ¿Por qué? Porque ya en realidad una entidad financiera se ha adjudicado mediante un proceso coactivo, ¿no? Es propietario de eso. Pero los trabajadores, de una u otra forma, para evitar ser despedidos como tal, se mantienen en las fábricas. ¿Por qué? Se mantienen en las fábricas por estabilidad laboral, por fuente de trabajo. Sea del banco o no sea del banco, se mantienen ahí. Indudablemente ellos siguen generando, porque abandonó también, y se entraron los trabajadores de Polar. Y es cierto que lo están haciendo funcionar, pero con una serie de deudas. Que cargan los trabajadores. Y eso pasa en todas las empresas sociales que tengan constituido su situación, que sean accionistas, ¿no? Todo lo que quieres, pero además se convierten, ya no se convierten en obreros, muchas veces se convierten en empresarios. Ya no hay esa lucha de capital-trabajo, y es una lucha un poco rara, pero además los satura estas empresas sociales el comercio, el contrabando. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con Punto Blanco, y también debe ser con otras empresas, como las frazadas, que son venidas desde el Perú, cualquier cantidad, buenas piezas y de mejor calidad. Por ejemplo, Punto Blanco tiene un mercado sólido, Punto Blanco, un sector de la clase media, porque son hechas a mano, no son hechas a máquina, pero son muy bien tejidas, una calidad excepcional. Eso le está dando ahorita, digamos, fluidez en su mercado. Pero eso va a ser excepcional, el mercado los va a tragar, así es de simple. Subsistiendo. Eso sí, son empresas de subsistencia, nada más. Claro que sí, porque también para recordar y compartir con ustedes, compañeros, hacia el año 2011-2012, el caso de Ilbo, que también mostró varios problemas de sostenibilidad económica. Esa empresa pasó a manos de los trabajadores bajo el denominativo de Iltrabol. Y el otro ejemplo, el caso de Maquitesa, una maquiladora para empresas del exterior, que luego también pasó a manos de los trabajadores con el nombre de Travoltex, que fue otra empresa que actualmente todavía está en funcionamiento. Pero lo que venimos marcando, esas empresas que se constituyeron también de carácter social antes de la aprobación, de la promulgación de la ley de empresas sociales, de su decreto reglamentario, mostraron justamente esta gran figura, Roxana, compañeros y compañeras, en el sentido de que los trabajadores se hacen cargo
de empresas endeudadas, de empresas con un alto déficit, empresas además que tienen un contexto económico, una demanda limitada en cuanto a los productos. Esto, y con mucha razón los trabajadores mencionaron, enfrentar el contrabando ya como trabajadores a cargo de una empresa, complicadísimo, difícil. Entonces, los trabajadores se hacen cargo de este tipo de empresas, pero además, como que cargan, Roxana, tú me vas a corregir si esta es una palabra adecuada, pero cargan estas deudas, cargan con aquello que los acreedores, también seguramente con razón, reclaman que se les pague las deudas que tiene la empresa como tal. Entonces, y sobre todo, hablando justamente a propósito de Iltrabol y Travoltex, en un artículo de investigación realizado en el CEDLA, planteamos una tesis o una afirmación más bien, Roxana, en el sentido de que la constitución de esas empresas sociales y comunitarias, como señala la Constitución Política del Estado, es una forma de elusión de la responsabilidad de los empresarios, que algunos se escapan, algunos desaparecen, en fin, pero es elusión de la responsabilidad de estos empresarios en pagar los saldos adeudados, de pagar los aportes a las AFP, de pagar una serie de bonos que quedaron pendientes en este caso, de ser respetados, y otros tantos más, que en este caso significa esa situación de vulneración de derechos. Entonces, las empresas sociales hoy, Roxana, aparte del concepto que seguramente está en la ley, que se entiende por empresa social, no es precisamente una empresa obrera, no es una empresa que tenga que ver con una gestión plena, en fin. Entonces, Roxana, a propósito de esto, las empresas sociales, volviendo un poco a reiterar la pregunta, ¿reivindican un derecho de los trabajadores? ¿Será un paso hacia la transformación de la sociedad capitalista? Una sociedad que genera condiciones cada vez mayores de precarización de las condiciones laborales. Y perdón por estas preguntas, pero creo que también los trabajadores se vienen preguntando en este sentido. Bueno, en realidad es mayor los déficits que asumirían los trabajadores, porque como tú bien dices y como la ley lo dice, esas obligaciones impagas de una empresa quedan impagas. Claro, impagas, pero tiene que asumir esa obligación, porque son sus propios derechos que tiene. Por ejemplo, el empresario, que no ha pagado a la caja, que no ha pagado las AFPs años, pero sin embargo les han descontado a los trabajadores. ¿No? ¿Eso qué tiene que hacer el trabajador en una empresa social? Contra sí mismo no se va a dar el disparo, ¿no ve? Ellos tienen que, lógicamente, pagar para recibir su jubilación. Tienen que cargar con esas obligaciones los trabajadores, lo que no han hecho, el empresariado no ha hecho. En realidad lo que pasa es eso, ¿no? El empresariado en realidad ha agarrado la plata que le ha dado el Estado a través de los créditos de liquidez que del Banco Central de Bolivia, o tal vez de los mismos trabajadores de la jubilación que reciben el dinero, especialmente los empresarios de Santa Cruz, ¿no? Reactivan su economía, pero ¿a costa de qué? De la plata de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta que la empresa social ahora es pues más deficitaria que antes, porque al asumir esas deudas, indudablemente, ¿cuál va a ser el destino? Es más, con la estrechez del mercado, ¿qué va a pasar? El futuro para los trabajadores. Para el futuro para los trabajadores que la empresa. Es sombrío. Claro. O sea, no es, otra cosa es que sería muy bueno y eficaz que el Estado como tal les dé pues la plata a los trabajadores. Que vaya un término de la nacionalización de esas empresas, ¿no? El Estado que se haga cargo. El Estado que les dé, en realidad, el mismo mercado. Así estaría solucionando un problema de los trabajadores, el tema de la estabilidad laboral y fuentes de trabajo, que es lo que se quiere. Pero si lo deja en el marco de la ley de empresas sociales a la suerte,
de ellos, entonces indudablemente va a ir al fracaso. Claro, ¿no? En ese sentido, una empresa social no es precisamente una forma de reivindicación de derechos, no es una forma que garantice fundamentalmente el hecho de que los trabajadores reciban lo que tienen adeudado, reiteramos, salarios, que es un derecho tan básico, importante para los trabajadores para subsistir, que finalmente no ven. Claro. Que finalmente no ven. Claro. En realidad, la ley de empresas sociales, como en su texto de la Constitución Política dice, y el gobierno lo dice francamente, en el artículo 54 dice de la Constitución Política del 2018, esta ley, el 1 de mayo, dice, más que todo son prácticas de empleo. Ese es el fundamento de empresa social, por la que el Estado ve que hay cualquier cantidad de desocupados. Entonces, lo que tiene que hacer es generar una política de empleo. Y la política de empleo lo hace a través de la ley de empresas sociales. Eso resguardo dice. De las fuentes resguardo. De reactivar, organizar empresas en procesos, por ejemplo, en procesos de quiebra, concurso preventivo, en casos de liquidaciones forzosas, o tal vez en los casos de empresas cesadas, abandonadas sin justificaciones. Ahora, estos tres procesos de quiebra, concurso y liquidaciones en el marco del Código de Comercio son en realidad otras empresas que están en una crisis terrible. Ahí casi no entra la figura en la que los trabajadores tendrían que entrar a un determinado proceso de empresa social, mayormente en la que dicen empresas cesadas o empresas abandonadas sin justificaciones. Mayormente esos dos aspectos se ve en la actualidad de que se dan las empresas sociales en empresas cesadas o abandonadas sin justificación, ¿no? Hay esa figura abandonadas. Se dio un caso de una empresa que justamente fue abandonada, ¿sí? De cerámicas, si no me equivoco. Claro, también, ¿no? Se dan esas. Entonces, cuando ven esas circunstancias, se va y se acude, lógicamente, ante el juez, ¿no? Y solamente está constituido por trabajadores activos. Por ejemplo, ahí no pueden ingresar los jubilados. No, ninguno. Los activos de la empresa. Los que están en función de trabajo. ¿No ve? Esa es una de las condiciones. ¿Y cuál es la finalidad? Que se preserve la unidad productiva, que continúe en realidad el sistema de trabajo. Eso es lo principal, ¿no? Y está dentro del Código de Comercio. Ahí lo dice. Lo configura como uno puede ser como empresa limitada o puede ser como sociedad anónima. Esta ley está sujeta al Código de Comercio. Su constitución de sociedad o como empresa social, ¿no? Aunque el Código de Comercio no reconoce una empresa social como no está. Ayer busqué en el Código de Comercio, no está ahí reconocida. No obstante que en la ley correspondiente dice que se iba a incluir en el Código de Comercio, pero a la fecha no se encuentra, ¿no? Ahora, indudablemente, en casos, digamos, de cierre o abandono, ¿en qué caso se da estos para empresas de carácter social? Primeramente, cuando hay un retiro intempestivo y masivo de trabajadores, como que es lo que ha pasado con la pandemia. Como viene ocurriendo también. ¿No ve? Como viene ocurriendo. Se despide a 150, 200 trabajadores, 600, bueno, se despide. En ese caso se acude al tema de la empresa social, se justifica por este artículo, abandonados, ¿no? O cuando ha huido del país al extranjero por más de 60 días, no aparece, se va, no está. O cuando hay el cierre por el empresario sin contemplar ese procedimiento de lockout que llaman, ¿no? Que demuestre por qué está yendo a cierre de su empresa. Lo cierra y listo, no va. En ese caso se va, digamos, a conformar una empresa social. Ahora, indudablemente, para este procedimiento de reconocimiento de la empresa social, en la ley está, la ley de empresas sociales del 1 de mayo del 2018. En realidad es un procedimiento de constitución bien rápido y la califica como sumario, ¿no? Pero del 2018 a la fecha entiendo que ha habido más aspectos de carácter limitativo en la constitución de sociedades.
Deben ser, pues aquí, deben ser Panda, que es uno que ha sido reconocido, entiendo, no sé cómo estará la situación de Panda, no obstante que ayer ya les han reconocido la federación al nuevo directorio de Panda, ¿no? Pero ya entiendo que están en esa empresa social como tal. ¿Qué han hecho reconocimiento, Roxana? ¿Es una... O sea, lo que hacen un procedimiento de carácter laboral es una resolución donde duda. Eso le emite el juez laboral, ¿no? Ahora, cuando está en un concurso preventivo, en una quiebra, tiene que ser el juez competente donde está la quiebra, en materia civil, digamos. Pero ahí sí que es engorroso, ¿no? Porque N de acreedores privilegiados, tiene que haber sentencia de grados preferidos. Y ocupar el primer espacio como los trabajadores frente a tanto acreedor que tiene sus documentos en orden, además, es luchar, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, de las empresas sociales, con este procedimiento de las empresas de abandono injustificado, hacen un procedimiento, la ley lo dice, bien rápido, ¿no? Por ejemplo, dice, tiene que ser la demanda de reconocimiento de empresa social privilegiada. El juez laboral tiene que dictar traslado en 48 horas, tiene que contestar el empresario en 5 días. Si no contesta el empresario, el juez emite una resolución en 10 días. ¿Cuánto ha sido la cuantía de los trabajadores? Hace una sumatoria de los trabajadores de sus planillas y dice el monto total es esto. Y de lo contrario, si no está de acuerdo el empresario, hace en realidad una apelación ante la sala social administrativa contenciosa. Debe cumplirse con todo eso. Una vez que se cumpla eso, ahí sí ya no hay más recurso correspondiente, ¿no? Esta resolución es irrevisable. Ya, lo que emita en este caso. En este caso, laboral, cuando haya el juez laboral y los recursos correspondientes, esa resolución es como un título de valor, dice, ¿no? Es líquida y exigible en cualquier momento. Eso, por ejemplo, es ya un reconocimiento. Pero bueno, eso dice la ley. Pero en los hechos ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ese es a grandes rasgos lo que es la empresa social y su reconocimiento como tal. También tiene su decreto reglamentario. Sí, porque hay muchos temas. Todavía quedan preguntas, todavía quedan dudas respecto a lo que significa una efectiva aplicación de esta ley de empresas sociales, su decreto reglamentario, obviamente lo que también está mencionado en la Constitución Política del Estado, y otras preguntas en términos de lo que significa que los trabajadores se hagan cargo de una empresa social. Y a propósito de trabajadores, compañeros y compañeras, a través del programa Fortaleciendo Nuestro Sindicato, queremos expresar nuestra solidaridad plena con los trabajadores de Asana. Seguramente ustedes han debido ya enterarse por las noticias de los diferentes medios de comunicación, medios de prensa escrita, en el sentido de que ayer, al cesar la jornada de ayer, el gobierno emitió un decreto supremo por el que elimina a Asana como empresa, como institución, y crea una nueva, que en este caso se denomina navegación aérea boliviana, pero que en concreto es un decreto supremo que vulnera los derechos de los trabajadores de Asana. Para comenzar, despido masivo. En segundo lugar, la creación de esta empresa establece que los futuros o posibles contratados, los trabajadores que continúen en esta empresa creada arbitrariamente por el gobierno, van a ser sometidos al estatuto del funcionario público. Esto entre algunos elementos, aparte de que ha sido una decisión arbitraria, abusiva. Roxana, me permito expresar entonces nuestra solidaridad con los trabajadores de Asana, con sus luchas con relación a lo que significan los derechos de los trabajadores. Y precisamente este viernes, en otro espacio que tiene la Red Nacional de Noticias Obreras, este viernes, a partir de las 7:30 de la noche, El Engranaje abordará justamente esta problemática, haciendo entrevistas a los actores que hoy vienen reclamando que les reconozcan, les respeten, se ejerzan sus derechos que les corresponden. Pero este decreto, reiteramos, vulnera
atenta, atropella el derecho al trabajo, el derecho a tener una fuente de subsistencia de los trabajadores, atenta a los derechos individuales, a los colectivos, el derecho a la huelga, en fin, no se olvide, compañeros, compañeras, acompáñenos también en el engranaje de este viernes. Roxana, hasta el siguiente programa. Bueno, en realidad la solidaridad con los trabajadores de Asana, y en el engranaje van a ver, en realidad van a escuchar el planteamiento de los dirigentes sindicales. Yo tengo aquí un pronunciamiento de los trabajadores que en síntesis de Asana dice, lo que reclaman dice: denunciamos que Asana, el fortalecimiento por el ministerio nunca se dio, solo parches. Lo que hizo el gobierno fue prestar 84 millones de bolivianos, los que se utilizaron de la siguiente manera, de 84 millones. 64 millones para pagar beneficios sociales a 222 trabajadores, con mucha experiencia además. 19 millones para salarios que no han alcanzado para cubrir de la presente gestión. Bueno, y también parte del salario de los meses de noviembre, diciembre del 2020, enero, febrero y marzo del 2021, no se ha cancelado beneficios sociales a los trabajadores retirados, inclusive jubilados y fallecidos por el COVID. En realidad, estas son las denuncias concretas, específicas que se tienen, un comunicado en ese sentido. Por otra parte, también sube los niveles de los jefes y bajando los niveles salariales a los trabajadores. Además, creando nuevos ítems ejecutivos, ¿no? Además de eso, dice, a pesar de la situación y crisis económica en la que se encuentran, Asana seguimos manteniendo a 3 instituciones como ser SAPSA durante 25 años, llevándose el 80% del ingreso generado por Asana. La Dirección Aeronáutica de Aeronáutica Civil el 30%. Bueno, en realidad contrariando una serie de leyes. Bueno, compañeros, la solidaridad a los trabajadores de Asana, sigan adelante y siempre estaremos con ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por compartir esto. El próximo programa, Roxana, sin antes agradecer a todos ustedes, compañeros y compañeras, por acompañarnos en este 4º programa de Fortaleciendo Nuestro Sindicato. El próximo programa, Roxana, abordaremos otro tema importantísimo, un derecho colectivo, fuero sindical. Un derecho también afectado, vulnerado permanentemente y que atenta sencillamente la protesta, las luchas, atenta a lo que es el ejercicio de tener un sindicato en nuestro país. No se olvide. Foro sindical, el siguiente tema en Fortaleciendo Nuestro Sindicato, el 15 de diciembre. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente programa, Roxana, hasta el siguiente programa, compañeros y compañeras. Muchas gracias, estimados compañeros, gracias. Y nos vemos el 15 de diciembre con el tema Foro Sindical. Gracias, muy gentil. Ok, muy rapiditos, aquí nos despedimos y todavía no nos vamos. A modo de una pequeña publicidad en el Centro Cultural, responsable del Centro Cultural Fabril, responsable de la red de noticias obreras, cuenta con boletines, justamente el boletín Alerta Laboral, donado muy gentilmente por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Es un boletín que está a disposición de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras interesadas en tener información sobre reactivación económica y empleo. Ahora sí, hasta el próximo programa, 15 de diciembre, la temática de Foro Sindical. Fortaleciendo Nuestro Sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.